Gloria a Dios, queremos pues darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y pues lo que van a estar después mirando el video pues también, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo pues la persona va a tener para poder verlo, pero eso es lo bueno, ¿verdad? Lo pueden mirar ahí. Yo creo que la pastora Amory lo pone también en Facebook. Así es que, pues, verdad, esperamos que el Señor, pues, verdad, toque a las personas cuando, pues, puedan ver o leer la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirles, verdad, vamos a seguir con el mismo tema que hemos tenido de restauración. Pero cuando nosotros somos restaurados, pues hay ciertas cosas que suceden. Aleluya. Hace no sé cuánto tiempo atrás, la hermana Evelyn hizo una dinámica en su hogar y tenían que romper una taza. Eso fue las instrucciones que ella le dio. Tenían que romper una taza, pero no les dijo qué iban a hacer después. Y creo que hubieron hermanas que le dieron duro y no dejaron, ¿verdad? Pedazos grandes. Y después, pues, la restauración era de poner las piezas de nuevo, ¿verdad? Y restaurar esa taza, pero pues hubieron hermanas que le dieron demasiado fuerte, que no quedó nada, ¿verdad? Para poder, quedó en polvo, pero sí se podía haber restaurado de una manera u otra, ¿verdad? Pero también, pues, quiero leerles unos cuantos temas del libro que estuvimos, ¿verdad? Mirando. Dice: roto sin posibilidad de reparación. El restaurador, ¿verdad? De las cosas rotas. La importancia de la historia. Comprometerse, ¿verdad?, con la historia de restauración de Dios. Entender el quebrantamiento, restaurando la creación rota de Dios. Restaurar vidas rotas, restaurar relaciones rotas, restaurando la adoración rota, restaurando adoradores quebrantados, restaurando la iglesia rota de Dios, restaurar una cultura rota. Y bueno, eso son ciertos títulos, aleluya. Y entonces cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Yo les traje una prédica, ¿verdad? El comprador de chatarra. Dios no hace chatarra, ¿verdad? Y después, ¿que cuánto vale nuestra vida? Pero quiero leerles algo antes de empezar, ¿verdad? Nuestro servicio y dar, pues, nuestra manera. Y esta es una conversación entre un mecánico y un médico. Y dice así: un mecánico, dice, estaba demostrando la cabeza de un cilindro de un motor de un Mercedes-Benz perteneciente a un famoso cirujano, y en eso vio que el doctor entró al garaje esperando ser atendido por el jefe del servicio. El mecánico le dijo al cirujano: oiga, doctor, ¿puede venir hacia acá, que le quiero hacer una pregunta? El cirujano, ¿verdad?, un poco sorprendido, caminó hacia el mecánico y este le hizo la siguiente pregunta: doctor, échele una mirada a este motor. No entiende mucho, ¿verdad? Le abrí su corazón, le saqué las válvulas y el palo de levas, le arreglé, ¿verdad? Dice, lo arreglé, la volví a instalar. Cuando terminé, el motor funcionó como nuevo. No cualquiera puede hacer este trabajo. Se necesita ser muy buen. ¿Usted podría haberlo hecho?, le pregunta el mecánico al doctor. No, realmente no. Es un trabajo muy difícil que requiere gran conocimiento. ¿Lo ve? ¿Y cuán importante es
un auto para usted, doctor. Sumamente importante. La vida de mucha gente depende de que llegue a tiempo a la operación. Y para eso siempre uso mi auto. ¿Se da cuenta? El auto es fundamental y yo sé que cómo arreglarlo. Entonces, ¿por qué yo recibo un salario pequeño mientras que usted obtiene tanto dinero? Cuando ambos hacemos básicamente el mismo trabajo. El cirujano pensativo se inclinó suavemente sobre el mecánico y le dijo, casi susurrándole al oído, trata de hacerlo con el motor en marcha. Aleluya. ¿Verdad? Y definitivamente eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que hay veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas, pero cada quien tiene su manera de hacer sus cosas, ¿verdad? Especialmente cuando ya llegamos a cierta edad, pues también de la misma manera tratamos, ¿verdad?, de hacer lo mismo y se nos hace un poco difícil, ¿verdad?, cómo cambiar esas cosas. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Cómo este doctor, pues este médico llevó su automóvil al mecánico porque él no sabe nada de eso. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros estamos rotos, ¿a dónde vamos? ¿A quién vamos? ¿Verdad? El domingo pasado les hablaba, ¿verdad?, que todo, ¿verdad?, es relativo. ¿Verdad? Un relojero, ¿verdad?, trabaja con los relojes. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de cambiar una batería que tal vez vale $1.99, pero usted va al relojero, a la joyería y le cobran $25, ¿verdad? Porque lleva cierta presión. Hay veces tenemos relojes que son, pues, ¿verdad?, que aguantan un poquito el agua, si usted se baña, si está lloviendo, si suda mucho, lo que sea. Entonces llevan cierta presión. O sea que por cada reloj que hay un relojero, hay una persona que lo hizo, ¿verdad? El automóvil es lo mismo, ya que hagamos una línea, ¿verdad?, para poder el carro y todo eso, para cada quien tiene un trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos cuando nosotros estamos quebrantados? ¿Verdad? Esta mañana se perdieron, ¿verdad?, un tremendo estudio y quiero excusarme, ¿verdad?, porque no lo grabé cuando la hermana empezó a hablar, ¿verdad?, de lo que ella, pues el Señor puso, la hermana Aurea, en el corazón, y ella estuvo hablando muchas de las cosas que vamos a estar tocando en esta mañana, porque nosotros venimos a la iglesia, reímos, decimos Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendecido, gloria a Dios. Y entonces, pero por dentro estamos rotos, ¿verdad? No tenemos esa sinceridad de decirle a la persona, si tienes 2 o 3 horas, te puedo explicar. Invítame a un café y te explico. Pero ¿a quién vamos? Hace mucho tiempo les prediqué de un dicho muy popular, ¿verdad?, que se titulaba cara vemos y corazones no sabemos. Y es una realidad, hermanos, porque nosotros miramos, ¿verdad?, las personas en la calle bien elegantes, bien bonitos, lo que sea, ¿verdad?, galanes, lo que sea, pero no sabemos cómo tienen su interior. No sabemos cómo esa persona está pasando. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos, así como hizo este médico, ¿verdad?, llevar su automóvil al mecánico, pues vamos a venir al mecánico de mecánicos, el que nos hizo a nosotros, el que, ¿verdad?, nos fabricó, el que sopló vida en nosotros, el que nos hizo a su imagen. ¿A quién vamos a ir sino al taller del maestro? ¿Verdad? Entonces necesitamos entender, ¿verdad?, que tenemos un creador. Necesitamos, ¿verdad?, regresar a esa persona que nos hizo.
¿verdad? Un mecánico tenía en un taller, tenía un letrero, decía: si usted trae su automóvil antes de que se dañe o que se arruine, es $50 la hora, a darle el mantenimiento para que no se arruine. Pero si usted trae su mecánico cuando ya tiene falla, pues son $100 la hora. Ahora, si usted empezó a mecanear en el carro y no lo pudo poner de regreso como debe de ser y me lo trae, pues entonces son $150 la hora. Entonces, pues ¿a quién iremos si no al taller del maestro? ¿Verdad? Entonces, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, dice, y conoces mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que David sabía a quién tenía que ir. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, miramos noticias, mire, hasta hoy en la mañana, ¿verdad?, mirando, porque tenemos muchas personas ausentes por diferentes, puede ser que este es el último fin de semana, ¿verdad?, de que los niños regresen a la escuela, no lo sé. Anunciaron tormentas tropicales y pues se quedan en su casa. Pero Jesús viene diciendo que va a venir a su iglesia a buscarla. Y entonces nos preparamos para las tormentas tropicales. Dice que la gente se queda en su casa. Entonces pues dije, pues a lo mejor por eso es que la gente no viene a la iglesia, ¿verdad? Porque quieren protegerse. Pero es lo contrario, hermanos. Tenemos que ir, ¿verdad?, al taller del maestro, buscar el lugar donde nosotros podemos congregarnos. La traducción, el mismo versículo que le acabo de leer, en la traducción en el lenguaje actual, dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta, ¿verdad?, o me estoy conductando, dice, no te agrada, mi conducta no te agrada, dice, y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Wow, entonces, pues, ¿verdad?, tenemos que entender, pues, ¿verdad?, que Dios nos mira constantemente, ¿verdad? Cuando la pastora Ama le dijo: voy a buscar un cántico, y pues, ¿verdad?, y vamos a cantar algo, pero después le dice a Alex, ¿verdad?, que buscar algo. Y en mi mente, cuando ella dijo eso, ¿verdad?, la primer cántico que vino es ese de Marco Witt, ¿verdad?, renuévame. Porque tenemos que tener renovación constantemente, ¿verdad? Y por eso es que llevamos el automóvil al mecánico. Entonces, verdaderamente, para que un vehículo, ¿verdad?, funcione bien, se necesita hacerle periódicamente chequeos o revisiones, ¿verdad? Generalmente para reparar o corregir lo que no está funcionando, ¿verdad? Ya sea pues el mal, para hacer los cambios necesarios, ¿verdad?, en el momento oportuno, porque también hay que llevarlo en esos momentos que el carro lo necesita, ¿verdad? Y en este día pues vamos a comparar nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana con ese vehículo, ¿verdad?, que al cual es necesario revisar a tiempo para corregir aquellas cosas, aleluya, que no están bien, y hacer los cambios, ¿verdad?, a tiempo en nuestra vida para no fracasar más adelante, aleluya. Y es por eso que, ¿verdad?, hoy vamos a tratar, ¿verdad?, o traer, ¿verdad?, nuestra vida, ¿verdad?, al taller del maestro, porque Él nos hizo, ¿verdad?, para decirle, ¿verdad?, las mismas palabras que David, ¿verdad?, le dijo al Señor: examíname, oh Dios, ¿verdad?, conoce mi corazón, pruébame,
¿verdad? Y conoce mis pensamientos. Muchas veces, ¿verdad? Y creo que una de la oración que hizo la pastora Amory, dice lo mismo. Usted se imagina que si nuestro pensamiento, ¿verdad?, tuviera una pantalla como esta encima y estuviera proyectando todo lo que nosotros pensamos. Porque hay veces estamos sonriendo, pero dentro de nosotros queremos estar muertos. No queremos vivir más. Estoy cansado, estoy harto de la vida, ¿verdad? ¿Qué revisaría el Señor, ¿verdad?, el maestro de maestros, si traemos nuestra vida a sus pies, al taller del maestro? Aleluya, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entender que tal vez, ¿verdad?, el Señor va a revisar nuestra vida espiritual como está tal vez nuestro nivel de relación con el Señor, ¿verdad? Eso como cuando, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, aquí ahora cómo lo hace, pero yo me recuerdo cuando yo compré un automóvil, el primer automóvil que tuve, un mecánico y las personas que ya tenían automóviles me dijeron, y antes lo hacían aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos, no sé, en Puerto Rico, ¿verdad?, en otros países, ¿verdad?, pero usted iba a echar combustible y le limpiaban el parabrisas. Así alguien le ponía el combustible, usted no tenía que bajar de su automóvil. Abría usted el hood, ¿verdad?, el bonete, ¿verdad?, y le chequeaban el aceite. Le daban un vistazo al motor. Y entonces eso es lo que a mí me enseñaron. Por cada vez que vayas a echarle combustible al automóvil, le das una revisada. Chequeas las llantas, ¿verdad?, y el aceite. Entonces, pues, imagínense que, ¿verdad?, llegaríamos a un lugar donde, pues, el maestro es el mecánico, ¿verdad? Entonces nos está revisando cómo tenemos el nivel, ¿verdad?, de aceite dentro de nosotros. En el Salmo 92:10, y les voy a leer la Nueva Versión Internacional, para que si quieren tomar, ¿verdad?, para que no se confundan, sus Biblias tal vez son diferentes, pero esta es la Nueva Versión Internacional. Entonces, cuando leí, porque estaba buscando algo, ¿verdad?, que hablara del aceite y de algo potente. Yo se los he dicho muchas veces aquí a ustedes, ¿verdad? Yo tengo toros, ¿verdad?, dentro de mí, ¿verdad?, que hay veces salen, no los puedo detener, y les he dicho, ¿verdad?, aquellos que tal vez han estado, viven en el campo, se acuerdan de las ferias que hacían, ¿verdad? Ellas ponían un poste encebado, y a los bueyes también, a los toros, les encebaban el cuerpo y les ponían aceite porque querían retener ese toro y se escapaba. Pues a esa manera a mí también se me escapan esos toros dentro de mí, ¿verdad? Y entonces en el Salmo 92 nuevamente, ¿verdad?, 92:10, esta es la Nueva Versión Internacional, dice: me has dado la fuerza de un toro salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Aleluya, ¿verdad? ¿Qué será, hermanos, verdad, que si hemos dejado de envejecer el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida? Tenemos una relación, ¿verdad?, con el Señor solamente de costumbre, de tradición, una relación religiosa, las mismas oraciones monótonas, ¿verdad? Será una comunicación con Dios, ¿verdad?, que es solamente, ¿verdad?, de palabras, pero no de corazón. Aleluya. Y a veces, pues, tenemos que entender, yo no sé mucho de mecánica, pero cuando usted va a que le cambien el aceite, le ponen cuándo tiene que venir después de cierto millaje. Antes eran 3,000 millas, ¿verdad? Ahora, pues, como la tecnología ha avanzado,
Le dice, no puede manejarlo hasta 5,000. Y se pone un diferente aceite, puede seguir más, tal vez 10,000 millas. Pero no solamente le dan el millaje que tiene que regresar para cambiar ese aceite, sino que también le dan una fecha. Porque hay veces, ¿verdad? Como en mi caso, yo hay veces, ¿verdad? Llevo tiempo de no andar en moto. Así es que Alex, esta es una indirecta, directa, a ver si cuando nos vamos, ¿verdad? Pero tengo tiempo, pero generalmente yo ando en mi motocicleta, ¿verdad? En mi motocicleta, ¿verdad? En mi moto, en la motora, como usted le llame. Entonces, pues mis automóviles no llegan a ese millaje, pero tengo que llevarlos porque me dan una fecha, porque la viscosidad, ¿cómo se dice? Viscosidad. Eso, viscosidad. Viscosidad del aceite se va perdiendo. Es como las personas que les gusta freír, ¿verdad? Y usted va a un lugar donde fríen pollo y usan ese aceite viejo, usted lo puede sentir. El aceite se apesta. Entonces, pues, imagínense, ¿verdad? Que constantemente el Señor tiene que estar chequeando nuestro aceite, que lo que Él nos ungió con ese aceite, el mejor aceite, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dios quiere nuestros corazones, no solo ¿verdad? Un tributo verbal, y desea, ¿verdad? Que nuestros sentimientos, ¿verdad? Le pertenezcan exclusivamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que desarrollar hábitos de disciplina que conducen a este tipo de vida. Debe de ser algo periódico, ¿verdad? Que lo debamos hacer para nosotros. Esto significa que debemos, ¿verdad? Examinar nuestras metas en nuestras vidas. Y claro, ¿no es verdad? Mis metas a esta edad es simplemente cumplir las cosas, aquellas que yo quería hacer cuando era joven, porque antes no podía, porque había que mantener a 3 muchachos que comían bastante, ¿verdad? Entonces, pues, tenía que trabajar. Entonces, pues ahora mis metas son diferentes. Puedo servirle al Señor y entregarme constantemente. Todo necesita aceite, lo cual me trae a un momento en mi vida, porque ¿sabe qué? Le voy a decir este secreto. Yo he hecho muchos pactos con Dios. Yo y Él a solas. Yo y Él a solas. Ustedes no lo hacen, pero yo sí lo hacía. Señor, si me sacas de esto, te voy a dar todo mi ser. Señor, si me traes de la guerra vivo con todas mis piezas, te voy a servir. He hecho muchas promesas al Señor que no cumplí. Y no he cumplido algunas. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene una manera de tirarlo a uno en la cama. Y el corazón está en un saco, como en una placenta, cuando la mujer queda embarazada. Y en esa placenta, pues allí alimenta al bebé, ¿verdad? Al feto, y el niño se va desarrollando. Pues el corazón es de la misma manera. El corazón está y tiene un líquido alrededor del corazón. ¿Qué hace? Es ese aceite, se usa como aceite, que deja que el corazón esté bombeando, ¿verdad? Pompeando, como usted quiera decirle, ¿verdad? Para que entonces pueda llevar toda esa sangre y el oxígeno, por supuesto, a todos los lugares. ¿Qué sucede? Que mi corazón estaba lleno de más de lo que tenía que tener. Y por supuesto, en un automóvil es lo mismo. Si usted le echa mucho aceite, va a destruir. Por eso le dan una marca y le dan cómo debe chequearlo, si caliente o frío. Entonces, el Señor puso más líquido del que yo necesitaba. Y fui al médico. Te vamos a dar unas pastillas para que botes el líquido extra.
Muy bien, como a la semana, trabajando. Y entonces, para ese entonces yo trabajaba en la escuela, iba a trabajar a la academia en Fort Stewart. Como le digo, no cumpliendo las cosas que yo le había dicho al Señor. Estando en la escuela un día trabajando, me dio un dolor en el lado izquierdo, el brazo y todo. Entonces yo dije, yo me voy a ir al hospital. Voy y le digo al asistente, ¿verdad? Al principal. Digo, mira, Leo, me tengo que ir porque me molesta mi corazón. Y me dice, tú eres loco. Tú no te puedes ir. Mi esposa trabajaba en la escuela, en el mismo pasillo. Yo trabajaba para el 5º grado, ella trabajaba para el 4º grado. Y la llamaron, Miss Méndez, venga a reportar y llévese a su esposo. Me llevaron al hospital, hermanos, y de ahí me mandaron para Savannah. Dijeron, no te podemos atender aquí. Ya tú no. La muchacha que me estuvo atendiendo me dijo, si no te consigo un lugar a donde mandarte, voy a tener que clavarte algo en tu corazón para que todo ese líquido salga. Llegamos al hospital, ni me hicieron firmar, ni le preguntaron a mi esposa, nada. Directamente para la mesa de operación. Me sacaron, hermanos, 2 litros de líquido. 2 litros, los puertorriqueños dicen un padrino, ¿verdad? Imagínense todo ese montón de líquido dentro de este corazón. No podía palpitar porque estaba demasiado lleno. Entonces, en Isaías 29:13, esta es la traducción del lenguaje actual nuevamente, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no obedece, me rinde culto, pero no es sincero y no lo hace de corazón. Entonces, pues, tenemos que entender, ¿verdad?, que a veces venimos, y no me voy a interpretar mal, si usted viene a la iglesia solo de costumbre, porque es domingo, siga viniendo, porque tarde o temprano el maestro, ¿verdad?, lo va a agarrar y lo va a meter en ese taller y le va a dar todo el turno que usted necesita. Amén. Así es que, pero hay que hacerlo de corazón, hermanos. Muchas veces el Señor necesita, ¿verdad?, remover ese aceite como lo hizo con este servidor. O sea, yo no le estoy hablando, ¿verdad? Cuando uno predica, hermano, no es para ustedes. A veces me dicen, no, usted dijo eso por mí. No, hermano, yo no sé, mire, cuánta gente falta hoy. Yo no sé, es para mí. Y esto pues me tocó a mí. ¿Verdad? Hablando de los toros esos, ¿verdad? El aceite y todo eso pues me tocó a mí. Entonces pues, ¿verdad? Por medio de las pruebas, de las crisis, de las aflicciones, para poder darnos un aceite fresco, es decir, una relación con el Señor renovada, cercana, ya no de costumbre, sino de verdadera amistad, de confianza. Ya no vamos a darle solo palabras, sino vamos a decirlo de corazón. Noé anduvo, ¿verdad? Estuvo en la tierra 365 años. Entonces, un amigo me estaba diciendo de un amigo, ¿verdad?, que conocimos allá en Carolina del Sur. El muchacho se puso a trabajar en su automóvil y no puso las torres para mantener el carro y se le cayó encima, lo mató y no se dieron cuenta hasta después. Pues en Noé, ¿verdad? Enoc, pues también anduvo 365 días y me imagino que los hijos, los nietos, la suegra, ¿verdad? No sé quién más, a lo mejor preguntó por Enoc, a lo mejor fueron a los tataranietos y le dijeron, ¿han visto al viejo Enoc? Y tal vez los tataranietos le dijeron,
No, él salió a caminar como lo hace de costumbre, a caminar con Dios. Y Dios dice que se lo llevó, porque caminaba con Dios, hablaba con Dios de corazón. El día de ayer también la pastora Amari estaba predicando sobre David, que David, verdad, tenía muchos pecados, pero dentro de su corazón amaba al Señor. Aleluya. Y entonces ahí nosotros tenemos que entender que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener batallas y vamos a tener toros que se nos van a escapar, que no vamos a tener, verdad, la manera de retenerlos. Pero tenemos que entender, verdad, que no tenemos que hacer, verdad, las cosas de corazón. Amén. ¿Verdad? La otra manera que el Señor tal vez, ¿verdad?, cuando llevamos nuestra vida, tal vez nos va a revisar nuestros frenos, la sabiduría, ¿verdad?, de nuestro temor de Dios, ¿verdad?, nuestro amor hacia Dios. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? En Proverbios 14, 16, esta es la versión de Palabra de Dios para todos, otra versión. Dice, el sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto, dice, es descarado y se mete de lleno. ¿Cuántas veces nosotros hemos metido la pata, decimos así, verdad? Pero no hemos metido la pata, hemos abrido la boca y no hemos pensado antes de soltar lo que vamos a soltar. Ese es el problema. Entonces, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos que frenar. Tenemos que frenar. Proverbios 8:13, esta es la traducción del lenguaje actual. Los que obedecen a Dios, dice, aborrecen la maldad. ¿Verdad? Yo, dice, aborrezco a la gente que es orgullosa y presumido, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. O sea, ¿verdad? Hay veces nosotros medimos el pecado de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero imagínense, aquí está hablando, ¿verdad? En esta traducción dice, ¿verdad?, de que si nosotros, ¿verdad?, somos orgullosos, presumidos, oh my God, ¿cuántos de nosotros hay veces estamos tan endeudados por presumir algo que no tenemos? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Mi abuelita me lo decía. Mi hijo me decía, hay que acobijarse hasta donde las sábanas te ven, ¿verdad? No podemos sacar más. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor nos chequea todas esas cosas, ¿verdad? En Juan 14, 21, esta es la traducción en el lenguaje actual, dice así: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama, ¿verdad?, de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Y hermanos, y tenemos que meternos en la palabra, porque hay veces la interpretamos mal. La comunicación es bien importante. Yo tengo un problema porque, pues, mi esposa ya me conoce, ¿verdad? Y hay veces simplemente, si estamos visitando o estoy incómodo, ella sabe cuando yo estoy incómodo. Yo también sé cuando ella está cansada y pues hay que regresar. Es lo mismo con Amber. Yo le puedo decir algo, hay veces estoy pensando en ella algo, ya ella me lo dice. Pero a veces no podemos comunicarnos. Por cierto, quiero darle gracias a las hermanas que vinieron a limpiar las sillas. Y ahí está el detalle. Fíjense lo que yo les dije. Mandé un anuncio diciendo que vengan a limpiar las sillas. Entonces, pues, ¿verdad? Yo pensé, pues, ¿verdad? Pues las limpiaron, las pusieron en el pasillo. Yo las vi en el pasillo. Pero dije, pues lo más seguro van a venir después a acomodarlas.
Y hoy que entro a las 6 de la mañana, las sillas estaban en el pasillo, no se podía caminar. Entonces, de verdad yo digo, de repente me vine a pensar qué estaban pensando estas hermanas, pero ahí el Señor me puso el freno. Ahí el Señor me puso el freno. Tú les dijiste que vinieran a limpiar las sillas. Y yo las vi. Les hubiera dicho, cuando terminen de limpiar las sillas, métanlas de nuevo para... Miren, hoy es domingo, viene por ahí el Fire Marshal y me da un montón de sillas, nos va a dar una multa que después Shirley me va a estar diciendo, pastor, ¿usted por qué no da las órdenes bien? Mire cuánto hay que pagar este boleto que nos dejó el Fire Marshal, porque las dos puertas o allá atrás están que no se puede salir. Realmente, ¿verdad? Como decimos las cosas. Entonces, hay veces yo le explico a mi esposa las cosas y ella me queda mirando. Yo no soy una niña. Porque, pues, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Hay veces voy al extremo, ¿verdad? Entonces, uno, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me dice, vete a botar la basura, pues, es sacar la basura, ¿verdad? Llevarla al basurero, poner una bolsa plástica de nuevo. Y antes de eso hay que mirar allá adentro, porque las bolsas se rompen y el líquido se cuela. Entonces hay que mirar adentro, ¿verdad? Que limpiarlo, gracias hermano. O sea que la misión no es solamente sacar la basura, pero cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Van a hacer eso, a sacar la basura, y no la van a llevar al basurero, la van a sacar y se la van a dejar al lado. No la sacan al basurero, porque no tienen que decir, mi amorcito, saca la basura, amárrala, llévala al basurero, cuando regreses limpia el basurero y le pones una bolsa, ¿verdad? Que sea, que le quepa, que no, tampoco le va a poner una bolsita chiquita, un basurero así, ¿verdad? O sea que todas esas cosas hay que decirlas, y a veces se nos van, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos, ¿verdad?, que reconocer que un vehículo, ¿verdad?, necesita frenos, ¿verdad? Es algo bien vital, es algo importante para no sufrir accidentes que puedan ser, ¿verdad?, graves, ¿verdad? Entonces, un vehículo puede tener una buena pintura, muy buena tecnología, ¿verdad? Un potente motor, un diseño moderno, ¿verdad? Pero si los frenos fallan, termina destruido. Entonces eso lo podemos comparar con nuestra vida. Podemos tener muy buenos proyectos, podemos tener muy buenos ingresos económicos, podemos tener títulos, ¿verdad?, académicos, podemos, ¿verdad?, tener metas bien claras en la vida, pero si no tenemos buenos frenos podemos terminar, ¿verdad?, enredados, ¿verdad?, en pasiones deshonradas, en una vida de fracaso, en vicios, en adicciones, en una situación financiera llena de deudas y viviendo siempre en escasez. En nuestra vida cristiana tenemos tipos de frenos, porque hay diferentes frenos, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero cuando estaba mirando, me acuerdo, ¿verdad?, en los tiempos, tal vez cuando hoy no tuve automóvil hasta tarde, pero Jorge tal vez tuvo un automóvil temprano, muchas personas tienen, ¿verdad?, a lo mejor Alex, ¿verdad?, tuvo su automóvil a los 14 años tal vez, ¿no? Pero de todas maneras, eso hay el primer freno eran de drum, ¿verdad?, de tambor, ¿verdad? Después salieron lo de disco, ¿verdad? No el disco el que baila, o sea, el freno de disco, ¿verdad? Entonces también hay uno que se llama ABS, ¿verdad?, que es freno neumático, o sea, ese usted lo frena, antes tenía que tal vez pompear, decían, ¿verdad? Ese usted le pone el freno, ¿verdad?, ABS, Automatic Brake System, ¿verdad? Anti-lock brake system. Es anti-lock brake. Anti-lock brake. Yo sabía que algo así era de ustedes. No lo apunté, pero eso era. Anti-lock braking system. Right? Entonces un freno, ¿verdad?, neumático, ¿verdad?
también hay un freno hidráulico, ¿verdad? Que esos trabajan diferente. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros, pues, ¿verdad? Tenemos esos poderes, esos frenos, ¿verdad? Que nos ayudan siempre para evitar los fracasos, las malas decisiones, las malas relaciones, las relaciones tóxicas, los pecados que nos esclavizan, ¿verdad? Y esos frenos son la sabiduría, ¿verdad? El temor de Dios y nuestro amor, ¿verdad? A Dios. O sea, la sabiduría es algo, hermano, que no se puede conseguir en un colegio, en una universidad. Le dan un letrado. Cuando usted va a la universidad, le dan un letrado, ¿verdad? Le enseñan. Pero le están enseñando algo teórico. O sea, la sabiduría viene de Dios. ¿Cómo se busca esa sabiduría? Pues buscando al Señor, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Buscándolo con temor, ¿verdad? Con amor, buscándolo constantemente. El día de ayer estaban celebrando, pues, donde fuimos a predicar, donde la pastora Amor fue a predicar. Había unas personas que se habían terminado, pues, la teología por 2 años. Y no me tomen mal en esto, hermano, es bueno ir y prepararse. Pero hay personas, y la pastora Alma lo dijo, hay personas que van a un instituto, Jorge, y van 2, 3 meses, 1 año, entonces ya tienen llamado de pastor, ya tienen llamado de evangelista, y como la pastora Alma estaba predicando, son unos charlatanes. El meterse a uno a estudiar todo el tiempo no lo hace a uno sabio. O sea, ¿verdad? Una persona sabia, un doctor, les voy a dar un ejemplo, un doctor es inteligente porque tiene que prepararse. Entonces, un doctor un médico que hace una operación de pulmones de una persona que fuma, hace y le cambia los pulmones, ¿verdad? Termina la cirugía, salió todo bien, pero inteligente, salió bien, pero termina de la operación y va a su break, a su descanso, saca de su bolsillo una cajetilla de cigarrillo y se pone a fumar. Tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Acaba de operar a alguien, ¿verdad? Con los pulmones malos por el cigarrillo, pero no le importa y se va a fumar. Si tiene que caminar, camina, hermana, lo veo ahí, ¿verdad? Sé que, ¿verdad? No podemos, tenemos que caminar con Dios, así como hizo Enoc, ¿verdad? Podemos leer la Biblia, ¿verdad? Para nosotros, en la iglesia de Dios, para que la persona pueda obtener credenciales. Una de las preguntas que le hacen es si ha leído la Biblia, ¿verdad? De cabo a rabo, ¿cómo le dicen? ¿Verdad? Desde el principio hasta el fin. Yo le voy a decir, usted puede leer la Biblia 3 veces al año. La misma Biblia. Pero la Biblia es un libro viviente, que hay que estudiarlo. Que el mismo versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo podemos leer muchas veces. Pero en un momento vamos a estar en unas circunstancias que en realidad vamos a ver, ¿verdad? Que Jehová es nuestro pastor. Y nada nos va a faltar. Cuando decimos, ¿verdad? Y vamos y abrimos la refrigeradora y no hay de comer. Cuando vamos al automóvil tal vez a buscar el cambio, aunque ahora ya no se usa dinero efectivo, ¿verdad? Pero antes teníamos el montón de cambio en el carro. O lo tirábamos en un recipiente cuando llegábamos del trabajo. Y pues cuando estábamos en necesidad íbamos allí y poníamos a contar. Pero ahí es que podemos ver que cuando no hay cambio, cuando no hay un centavo que usted lo busque, y ahí usted ve, ¿verdad?, que el Señor le provee. Entonces usted va a vivir ese salmo porque ya dice, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me va a faltar. Entonces, pues, por más que lo sepamos, lo recitamos, si no lo creemos, no sirve.
Es como cuando venimos a la iglesia y cantamos, ¿verdad? El viernes estuvimos quemando, ¿verdad? Y ahí Jorge con su sonrisa y con Raymond vacilando, manda fuego, Señor, o échale leña al fuego, ahí se pusieron a cantar. Por cierto, Ruti, quiero darte las gracias, porque Raymond le metió 10 horas ayer. Estaba buscando un montón de excusas. Pero tranquilo, deja descansar a Ruti, ¿verdad? 10 horas, yo creo que pasó de 10 horas, porque nuevamente instrucciones, fíjate, le digo, Raymond, cuando vayas a salir de tu casa, me llamas y lo voy a chotear. Pero no se vino para acá y no me llamó, se fue a McDonald's, se emocionó y vino comiendo, y cuando llegó aquí, pastor, ya estoy aquí, comiendo. Raymond le dije, te dije que me llamaras porque ahora vas a estar allí. Le digo, yo no estoy allí. Ella ya estaba lista, ya llego. Pero trabajamos bastante. Yo quiero decirles, hermano, hay veces, ¿verdad? Y yo tengo un problema cuando me gusta empezar algo. Ayer yo le dije, ¿verdad? Le dije a Oriali, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y no lo cumplí. Entonces tuve que venir ayer a arrastrar y todo eso. Digamos que quemamos tanto, pero vamos a cortar una ramita, y la ramita se hizo Ramona, ¿verdad? Una rama grande, una Ramona, el apellido. Pero de todas maneras, ¿me entiende? Hay veces trabajamos, ¿verdad? Y entonces, mire, yo tengo dolor crónico en mi cuerpo. Ustedes han visto personas que tienen las piernas amputadas y les ponen unos aparatos y caminan normalmente, van a trabajar, es su nueva vida. Entonces, si yo me dejo llevar por mi dolor, estuviera en el hospital todo el tiempo, o en quiropráctico, o estuviera en lo que sea. Para mí es mi modo de vivir. Tengo dolor, sea que no, digo yo, bueno, el dolor es el que me hace, ¿verdad?, trabajar. Entonces le estaba diciendo ¿cómo se llama? Jorge me dijo, no se vaya, vamos a cocinar algo. Digo, vamos, ¿verdad? Por ahí iba a cocinar algo, no, pero me senté y digo, no, digo, ¿qué pasa conmigo? Digo, que si yo me enfrío, es malo, pero mientras esté caminando y todo eso, ahí vamos, le digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan sabios estamos siendo para tomar decisiones prudentes? ¿Cómo está nuestro temor de Dios cuando viene la tentación a nuestra vida? ¿Cómo está nuestro amor a Dios para decir, ¿verdad?, no a aquellas cosas que son agradables para nosotros, pero no, ¿verdad?, desagradables, pero son desagradables a nuestro Dios. Yo pienso, hermanos, que hay veces nosotros decimos las cosas y hay veces como que nosotros mismos no nos creemos. Yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Si yo les digo a los niños que mañana va a haber nieve aquí y que pueden patinar, los niños van a venir a patinar. Los adultos van a decir, este viejo está loco. ¿Entiendes? Y de la misma manera les he contado la historia que un pueblo, ¿verdad?, que estaba en sequía, mandaron a buscar a toda la gente. Le digo, vamos a ir a orar en el pueblo para nosotros que llueva. Ahí se apareció un montón de gente, ¿verdad? Los sacerdotes, todas las personas que confían en el Señor estaban ahí al frente. Y solo una niña llegó con un paraguas, con una sombrilla. Una niña. Porque se iban a reunir para pedir agua, para que lloviera, ¿verdad? Pero nadie llegó preparado para eso. Y a veces le decimos al Señor, ¿verdad?, tengo llamado, quiero hacer esto, pero no nos preparamos. Nos quedamos sentados. Y se los he dicho muchas veces,
estando en su casa, en TikTok, no va a tener revelación de Dios. Si usted está haciendo binging con la serie que usted quiera, tampoco va a tener revelación de Dios. Hay que leer. Hay que leer. A mí me habían hablado mal de Puerto Rico, del sistema de salud. Y cuando fui allá, que el papá de mi suegro, el papá de Carmen, estaba enfermo, me di cuenta. Pero fue algo que me sorprendí tanto que, ¿verdad? Estamos en el 2023 o 22, no sé qué era, pero las personas tienen que esperar en el sol. En Puerto Rico ya a las 8 es como aquí, hay un sol tremendo, entonces tienen una cita a las 9 y tienen que estar allí a veces a las 5. Digo yo, ¿qué es esto? Pero sí también vi algo que les estaban dando el periódico gratis y nadie lo agarraba. ¿Sabe por qué? Porque ya no leemos. Antes era la costumbre. Yo me recuerdo de mi papá. Mi papá agarraba el periódico, se ponía en el sol y se asoleaba, por supuesto, por el examen de la vitamina D. Y ahí se ponía a leer el periódico. Conocí un maestro cuando trabajé en la escuela, que trabajaba para él, porque yo era asistente de los maestros. Todos los días llevaba su periódico él. Y cuando yo llegaba, que llegaba temprano, él ya estaba allí leyendo su periódico. Ahora ya nadie compra periódicos, ¿verdad? Y todo está en el internet, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Si nosotros fuéramos al mecánico de mecánicos, al taller del maestro, también va a chequear, ¿verdad? O revisar nuestra dirección, ¿verdad? Hacia dónde van nuestros caminos, ¿verdad? Cuando hablo sí sabe la dirección del carro, ¿no? Entonces, en Ezequiel, capítulo 18, versículo 25, y esta es la palabra de Dios para todos, la versión. Dice, tal vez digas, no es justo que mi Señor haga eso. Escucha, pueblo de Israel. Dices que mi conducta no es la justa, pero la verdad es que la conducta de ustedes es la que no es justa, ¿verdad? Entonces es difícil manejar un vehículo, ¿verdad?, que está mal, ¿verdad?, alineado, ¿verdad?, que no se puede caminar, no se puede mantener recto, se va a la derecha y va a la izquierda, ¿verdad? Agarra la dirección que quiere, ¿verdad? La dirección va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Y al final, ¿verdad?, se desgastan las piezas y quiebran, ¿verdad?, y termina golpeando, ¿verdad?, o destruido. Y así es la vida de todos nosotros, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, que no quiere, ¿verdad?, caminar por el camino derecho, el camino derecho del Señor, sino que siempre, ¿verdad?, sus caminos van hacia el mundo, hacia el adulterio, hacia la fornicación, a la avaricia, a lo material, ¿verdad? Al final, estos caminos son caminos peligrosos que pueden llevar al fracaso, ¿verdad?, nuestra vida, a algo que nos va a golpear, que nos va a afectar a nosotros. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 26, la versión Dios habla hoy, dice, si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas decisiones. ¿Ven? Y es bien sencillo, porque nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad?, desde que Adán y Eva fueron puestos, ¿verdad?, en el Edén, siempre echamos la culpa a alguien más. Y como les digo, hay veces no es necesario estar diciendo mentiras, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, nos declara una verdad y Él no será, ¿verdad?, no será indiferente, ¿verdad?, nuestros caminos torcidos. Aunque nosotros, ¿verdad?, estemos acostumbrados a caminar mal, Él nos endereza nuestros caminos. En Lucas
capítulo 3, versículo 5, y esta es la nueva versión internacional, dice, se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderecerán y las sendas escabrosas quedan llanas. O sea, el Señor cambia nuestra vida, ¿verdad? La palabra nos dice que cuando nosotros aceptamos al Señor somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces tenemos que entender que el Señor nos cambia porque ¿verdad? Nos vamos a acostumbrar a caminar en caminos torcidos, ¿verdad? Que nos llevan al fracaso, ¿verdad? Que no podemos, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Y hay ¿verdad? El camino del Señor, ¿verdad? Hay que mirar, ¿verdad? En la Biblia nos dice, ¿verdad? Que cuando pongamos la mano en el arado, no podemos mirar atrás. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. Y tenemos que entender, ¿verdad? La hermana Aurea estaba orando, decía, nosotros no somos de los que retrocedemos. Tenemos que ir adelante. Pero hay veces, la palabra nos dice, mire, la palabra nos da muchos ejemplos. En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos, nos vamos a ir, hagan maletas, lleven hasta traje de baño, porque tal vez nos podemos dar un chapuzón. No soy yo, no hay que la palabra. Pero les dijo, lleven de todo, ¿verdad? Pero en otra ocasión les dijo, no lleven nada. Pero usted sabe, siempre hay aquellos que tal vez, ¿verdad? Doblaron bien sus camisitas, las tunas, ¿verdad? Esa es lo que se ponen. Y tal vez la pusieron en el bolsillo de atrás. Porque hay veces el Señor nos dice las cosas y no lo confiamos. Eso es lo que estaba diciendo Arnold de ayer, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que darle a entender a la persona, si yo te digo que se puede hacer porque ya lo hice, ¿verdad? El día de ayer, el viernes, íbamos a poner una rueda. Entonces la hermana Orialis me trae una soguita que si pongo un colibrí se va volando. El colibrí, ¿verdad? Porque no la va a aguantar la soga. Entonces voy a comprar una más gruesa. Entonces la voy a poner y ella me está preguntando si tengo un encendedor para quemar las puntas. Yo le digo, Oriali, vaya allá ¿cómo se llama? A supervisar a las hermanas, porque aquí estamos nosotros, y me está haciendo esa pregunta como que si es la primera vez que voy a poner esto. Pero ella está pendiente, dice, esto va a ser para mis nietos, los niños de la iglesia van a jugar acá, ¿verdad? Pero nuevamente hay veces el Señor nos dice algo, pero no lo creemos, por si acaso. Llevamos el plan B. Eso es como, ¿verdad? Si entramos al matrimonio, hacemos la promesa, ¿verdad? Hacemos un pacto, ¿verdad? Pero dice, no, pues voy a mantener a mi noviecita que tenía antes al lado, por si acaso esta no funciona. Y la esposa dice lo mismo, voy a mantener el contacto, por si acaso este viejo no sale bien, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque nos vamos, ¿verdad?, a acostumbrar nuevamente, ¿verdad?, a caminar en esos caminos torcidos. En Proverbios 21-29, en la traducción de, la nueva traducción de viviente, perdón, no voy a decir actual, pero no es viviente. El perverso dice, finge para salir del apuro, pero el honrado dice, piensa antes de actuar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener esa manera, ¿verdad?, de decir las cosas correctas. Aleluya. También si vamos al taller del maestro, tal vez pues nos va a revisar qué clase de combustible estamos poniendo dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando uno compra un automóvil, uno tiene que mirar qué clase de combustible hay. En estos días, creo que fue el mismo viernes, voy con Raymond a echarle combustible
a la tortita, ¿verdad? Al Toyota. Y le digo, no, le digo, voy a ir hasta allá, hasta la 196, le digo, porque hay un combustible que no tiene alcohol, ¿verdad? Por cierto, Gerardo, el esposo de Chesley, me había dicho lo mismo. A las máquinas hay que ponerle ese combustible, ¿verdad? Que no tiene alcohol. Entonces, hay diferentes tipos de combustibles. Usted va a la gasolinería, ¿verdad? Y allí le dice 87, 89 y 91, algunas venden 93. Y si usted se va, o si tiene un carro europeo, pues tiene que ponerle la gasolina, ¿verdad? Supreme, la más cara, que tiene el mejor octanaje, gracias. ¿Verdad? Ya iba a decir octágono, pero no es octágono. Entonces, hacía tiempo, ¿verdad? Yo me quería comprar un Mercedes del año, creo que era 78, 80, por ahí así. Y lo estaban vendiendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, voy y le pregunto por qué lo está vendiendo. Me dice, el combustible es muy caro. Tengo que echarle el combustible, me dice, del 93. Me dice, y la mayoría de las gasolineras aquí tienen 91. Y encima de eso me dice, tengo que echarle un octane booster, ¿verdad? Tenía que echarle un líquido para que pudiera, porque el combustible en los Estados Unidos no es como el combustible europeo. Entonces, pues me explicó eso y le dije, bueno, si ese es el caso, pues tampoco quiero el automóvil. Entonces, para un vehículo que avance, ¿verdad? No solo basta tener un buen motor, una buena caja de transmisión, ¿verdad? Pero es necesario que tenga suficiente combustible pues, para hacerlo avanzar, ¿verdad? Sin combustible el vehículo se queda inmóvil, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ponerle el combustible correcto a nosotros, ¿verdad? A nosotros mismos. Entonces, y en la vida todo ser cristiano, ¿verdad? Al igual que un vehículo, pues puede tener conocimiento, puede tener buenas intenciones, puede tener preparaciones académicas, pero si no tiene el combustible, pues no va a avanzar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el combustible de la vida de todo ser creyente, verdad? Ese combustible es la fe, nuestra actitud. Y cuando hablamos de actitud, mire, porque hay veces a mí me han preguntado, ¿verdad? Y tú tienes actitud. Entonces, cuando decimos tú tienes actitud, la gente lo coge de mal. Y yo le digo, sí, yo tengo actitud, pero es una actitud buena, no es una actitud mala, porque hay actitud buena y hay actitud mala, por supuesto, ¿no? Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, qué clase, ¿verdad?, de combustible estamos consumiendo. Pero ¿cuál es el combustible, verdad, que nosotros en realidad necesitamos? Son los elementos, ¿verdad?, inseparables como poder avanzar, ¿verdad?, en la vida cristiana para poder alcanzar, ¿verdad?, nuestras metas, para entender, ¿verdad?, enfrentar las dificultades de la vida, no solamente teniendo, ¿verdad?, fe y una buena actitud, ¿verdad? Entonces podemos verdaderamente ser, ¿verdad?, esforzados y valientes, ¿verdad? La fe nos ayuda a ser valientes y la actitud nos ayuda a esforzarnos para avanzar y, ¿verdad?, no basta solamente con una de ellas, sino que necesitamos las dos, necesitamos, ¿verdad?, ser esforzados y valientes. Hay personas que dicen de verdad tener fe, pero dicen confiar en Dios, pero tienen una mala actitud, tienen una actitud negativa, pesimista, perdón, y eso, ¿verdad?, no les permite avanzar, no pueden, ¿verdad?, o no se atreven a dar pasos de fe en la vida. ¿Cuántos de ustedes sean, verdad? Le decimos, ¿verdad? Perdona, Raymond, que te use de nuevo. O sea, el día de ayer venimos aquí a temprano. Y Raymond me dice, hoy no se puede cortar grama porque va a llover.
Le digo, pero tú ves que está lloviendo ahora, la grama está mojada. No, Jorge me dijo que no se puede cortar grama. Total, no cortamos grama, ¿verdad? Pero, porque lo pusimos a quemar. Pero hay personas que todo lo que usted le dice es negativo. Si usted le dice, vamos a bañarnos a la playa, ¿para qué voy a ir a la playa? Dice, la arena se ensucia, mucho sol. No, entonces le dice, tal vez le dice, pues vamos a la piscina. Pues es lo mismo, ahí están los niños brincando. Sí, buscan excusas para todo, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Cuando yo, gracias al Señor, como de todo, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es salir con una chica, ¿verdad? Mi chica no, pues no es así, ¿verdad? Salir con una chica y usted va a una pizzería y le, pues no como pizza. Oh my God. Pues vamos a ir ahí al cuchifrito. No, pues eso tiene manteca, mira cómo se ve la manteca, esas alcapurrias tú las agarras y sale el montón de aceite. O sea, le quitan el hambre a uno, le dice, vamos a comer unos frijoles charros. No, le dice, porque después me inflo, voy a estar tirando gases toda la noche. O sea que de todas maneras, uno nunca puede, ¿verdad?, ganar con la persona. Entonces tenemos que entender, cuando Dios nos dice a nosotros, camina. Como Amory dice, ¿verdad? ¿Hacia dónde? No te preocupes. La otra vez alguien me preguntó, y le digo, bueno, vamos a ir a correr la motocicleta, la moto. ¿Y para dónde van? ¿Para qué me pregunta para dónde voy? No es a dónde voy, es que es verdad, Alex. Es el ir y poder ir, ¿verdad? Alex me dijo una vez, porque me lo llevé a Tisto, o sea, fui a una reunión y salimos y Alex llegó súper cansado. Dice, no, me dice, tenemos que parar, disfrutar, si nos llama la atención, ¿verdad? Si alguien está vendiendo barbecue, tenemos que parar, ¿verdad? Pero esta es la manera que nosotros miramos la vida. Pero hay personas que todo lo que usted les dice que van a hacer, todo es negativo. Vamos a buscar trabajo, no. Hace poquito, hablando de TikTok, estaba esperando a la pastora Carmen en su cita y se tardaron bastante, pues. Estaba mirando un TikTok, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? El lenguaje era un lenguaje de la isla del encanto. Llega el muchacho, ¿verdad? Y le llega a un taller. Dice, quiero trabajo. Entonces el muchacho se le queda mirando, ¿verdad? Está bien, le dice, vete a poner un uniforme, vas a empezar ya mismo. Ya mismo, sí. No, yo solamente vine a buscar trabajo, pero yo no me puedo quedar hoy. Pero te estoy diciendo, vete, cámbiate y te quedas. No, yo por lo menos necesito 3 días. Yo empiezo el lunes, pero es que yo no te puedo dar 3 días, le dice, porque no has comenzado a trabajar, ya quieres 3 días libre. Bueno, usted puede imaginar así tuvieron. Total, el que fue a buscar el trabajo sale y dice, por eso es que no tienen gente trabajando, porque no atienden a los trabajadores, no los tratan bien. Entonces, pues hay gente así negativa en todo, ¿verdad? Que no pueden hacer o no quieren hacer nada. Mire, la tormenta va a venir. Si va a venir, ¿qué va a hacer usted? Usted no puede cambiar. Eso es Dios, ¿verdad? Que la manda, la puede deshacer allá donde sea. No se preocupe. Usted prepárese, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? Que como cristianos tenemos que venir al Señor, ¿verdad? Llenarnos de fe por medio de su palabra, ¿verdad? Pero también tenemos que poner de nosotros una buena actitud de ánimo, ¿verdad? De esperanza, con una visión positiva del futuro y de las circunstancias, ¿verdad? De que podamos estar enfrentando. O sea, mire, ayúdeme Jorge, que Dios lo había mencionado. Creo que fue Hernán Cortés, que llegó a conquistar México, sí. y que a México, ¿verdad? Y quemó las barcas. Le dijo, de aquí no nos vamos hasta que conquistemos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, quemar nuestras barcas.
y ponernos en las manos de Dios para que podamos marchar, ¿verdad? Todo el tiempo con el general de generales, que podamos oír esa música. Muchos de ustedes han ido tal vez a los desfiles, a las grabaciones militares, cuando vienen aquí los soldados, todos van al mismo ritmo. Y si una persona no va bien de paso, usted lo puede notar. Y ya hay un tambor que está y así va marchando y va marchando al sonido de ese tambor. Y nosotros tenemos que estar entonizados con el tambor que Dios está tocando en nuestras vidas. Santo Dios, porque no queremos escuchar, no estamos sintonizados a ese tambor. Tenemos que entender. Hay una frase, ¿verdad?, que es muy real y dice: una mala actitud es como una llanta ponchada, no puede ir a ninguna parte si no la cambias. Y usted lo ha visto. Usted tal vez ha tenido ese problema cuando tiene una llanta ponchada en su automóvil. Y hay que cambiarla. Porque si usted no la cambia, va a hacer más daño. Pues todo, como le digo, tenemos que ir al taller del maestro. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Tenemos, ¿verdad?, que venir hoy al taller del maestro. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Él sabe perfectamente, ¿verdad?, lo que nuestra vida necesita. Él sabe, aleluya, lo nuestro, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre, Él nos creó, Él es nuestro Hacedor. Hay una frase que dice que el destino puede llevar muy lejos, nos puede llevar muy lejos, pero el resto depende de nosotros. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Los cánticos que la pastora Amor estaba cantando, todos, ¿verdad?, van con eso. Tú mereces gloria, dice, y honra. Levantemos nuestras manos hacia ti. Santísimo eres tú, porque grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tenemos, ¿verdad?, que seguir ese mismo ritmo. Entonces tenemos que entregarle al maestro. Tenemos que entregar, ¿verdad?, todas esas cosas al maestro. Hay una canción de Alex Campo, ¿verdad?, con Adrián y con Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará. Martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela, ayudará. Ponme la canción, ¿no? Y definitivamente tenemos que venir al taller de maestros, de maestro, porque Él es el único que puede, ¿verdad?, ayudarnos. Él es el único que puede remendarnos. Él es el único que verdaderamente conoce de nosotros, porque Él nos hizo. Él nos hizo. Y nosotros tenemos autoridad. Yo se los he dicho muchas veces. Aquí viene usted a la iglesia, o tal vez usted está en su hogar lavando platos, y le pone a usted, ora por una persona, llama a esa persona, y usted piensa allí a pelear. La llamo, no la llamo, está en la iglesia, dice, vete a orar por aquella persona, y está debatiendo, voy o no voy, y pone un montón de preguntas,
Pero cuando el diablo le dice a usted algo, ahí usted va. Cuando el diablo le pone en su mente una mentira, usted la cree. Pero la Biblia nos habla la realidad. Es un libro vivo. Orianis me contaba de su papá y su mamá, cómo ellos, y Jorge también, se ponían a leer y no necesitaban ir a España porque estaban leyendo sobre España. La Biblia es lo mismo, es algo vivo, resalta, lo refresca. Como estaba también cantando, ¿verdad?, a uno de los cánticos que tenemos, ¿verdad?, cuando tenemos hambre, esa hambre que duele. Cuando nosotros sentimos eso para entregarnos al Señor, tenemos que seguir adelante. Había un músico, disculpe que los tengo parados, pero se me vino esto a la mente. Había un músico de orquesta. Durante la Segunda Guerra Mundial le dijeron que lo contrataban para que tocara para las tropas. Digo, acepto el contrato, pero me tienen que pagar 8 horas diarias. De esas 8 horas tengo que practicar 3 horas. Y le dice, pero tú eres el maestro de eso, yo no le necesito. Si yo no practico un día, le dice, yo me doy cuenta. Aleluya. Si no practico 2 días, le dice, ¿verdad? Los músicos se dan cuenta. Pero si no practico 3 días, le dice, todo el mundo se da cuenta. Aleluya. Póngase a pensar en la oración. Si yo no oro un día, yo me doy cuenta. Si yo oro 2 días, mi familia se da cuenta. Si yo no oro por 3 días, ustedes se van a dar cuenta. Y por eso es que tenemos que venir al maestro, al taller del maestro. Cierre sus ojitos y cante, dale volumen. Y si quiere pasar al frente, usted puede pasar. Si no, allí mismo donde está, también le puede decir al Señor que lo cure, que lo sane. Dale un poquito más de volumen. Sí, Señor Jesús. Oh Padre amado, que seas tú.